Perder la vida 2 veces. Así terminaron con la vida de Zaida Peña. Todo comenzó en una habitación de motel en las afueras de Tamaulipas, México. El hecho se efectuó de una manera rápida y a sangre fría. Un cuerpo herido, el sonido lejano de sirenas y el eco de disparos aún flotando en el aire. Parecía el final de una trágica historia, pero en realidad era tan solo el comienzo. Zaida Peña, la famosa cantante de regional mexicano, había sobrevivido. Contra todo pronóstico, estaba viva, pero alguien en algún lugar no podía permitirlo. Horas después, dentro de la aparente seguridad de un hospital, la muerte regresó por ella. No hubo forcejeos, no hubo piedad, solo un sicario que entró, se aseguró de terminar lo que había comenzado y desapareció sin dejar rastro. ¿Por qué? ¿Qué secreto pudo costarle la vida 2 veces en una misma noche? ¿Y quién tenía tanto poder como para realizar un hecho con tintes de película y salirse con la suya? En una región donde la violencia se había vuelto cotidiana y casos como los de Valentín Elizalde o Chalino Sánchez seguían sin resolverse, el final de la vida de Zaida Peña encendió nuevamente las alarmas. La historia de estos íconos de la música mexicana y cómo terminaron con sus vidas en circunstancias igualmente sombrías y misteriosas no era más que el reflejo de la impunidad por la cual los culpables siguen libres. Acompáñame en esta historia, donde nada es lo que parece y cada pregunta nos lleva más profundo en un misterio que hasta hoy parecía imposible de resolver. Un cuerpo, 2 crímenes. A Zaida le encantaba la música. Tal vez por eso no era inusual que disfrutara de ver a otros artistas, como sucedió aquella noche. Era el viernes 30 de noviembre de 2007. Junto a su íntima amiga Ana Berta González, había asistido a un concierto de Alejandra Guzmán, un show vibrante, lleno de energía, con la voz de la reina de corazones retumbando en el recinto. Quizás Zaida coreó cada canción sin imaginar que serían las últimas que escucharía en su vida. Después del concierto, ambas decidieron pasar la noche en el Motel Mónaco, ubicado sobre la avenida Rigo Tobar, en la ciudad fronteriza de Matamoros. No era un sitio particularmente lujoso, pero sí discreto. Habitaciones modestas, camas matrimoniales, lámparas sencillas, sin cámaras de seguridad. Un lugar donde los amantes se encontraban lejos de miradas ajenas. Un refugio momentáneo en la carretera. Pero esa noche, la habitación número 11 sería testigo de algo mucho más oscuro. Alrededor de las 11 de la noche, un Chevrolet Zafira de color cereza se detuvo frente al motel. Quienquiera que estuviera al volante pagó por la habitación y se estacionó frente a la puerta. En ese mismo instante, Ana Berta llamó a recepción para pedir unas botellas de agua mineral y Leonardo Sánchez, un joven empleado que trabajaba por horas en el establecimiento, tomó la orden y se dirigió a la habitación, sin saber que estaba caminando hacia su propio final. El sicario poco le importó la vida del joven trabajador, que no tenía nada que ver con el hecho y que igual pagó con su vida. A continuación se escucharon 6 detonaciones que rompieron la quietud, ecos secos, brutales, que retumbaron en las paredes del motel. El gerente, desconcertado, tomó el teléfono y llamó inmediatamente a la policía. La discreción del lugar se convirtió en un silencio pesado, insoportable. Cuando las autoridades entraron en la habitación, encontraron un cuadro dantesco. Zaida Peña, aún con vida, apenas consciente, luchaba por respirar. A su lado, los cuerpos sin vida de Ana Berta y Leonardo yacían en el suelo. Nadie podía explicar lo que había pasado en esos breves minutos. Nadie sabía por qué el destino los había llevado hasta ahí. Los paramédicos trabajaron con urgencia. Zaida había perdido demasiada sangre. Un disparo había atravesado su tórax y salido por su barbilla. Aún así, su corazón seguía latiendo, pero el horror no había terminado.
Cuando lograron estabilizarla, fue llevada de emergencia al Hospital General Alfredo Pumarejo. Por un momento pareció incluso afortunada, ya que la bala no había afectado ninguna arteria principal y con una cirugía precisa pudieron salvarle la vida. Sin embargo, había perdido parte de su dentadura y continuaba en estado crítico. Las horas siguientes eran decisivas. Usando un respirador artificial, fue trasladada a un cubículo en el área de terapia intensiva, con pronóstico reservado. Antes de las 6 de la mañana, el verdadero terror se hizo presente. Varios sujetos no identificados entraron al hospital por distintos puntos. Uno de ellos ingresó al área de terapia intensiva. Se acercó a Zaida, que permanecía inconsciente. Le disparó a quemarropa directamente al rostro y al cuerpo con un arma tipo escuadra, para luego salir ante la mirada atónita de quienes nada pudieron hacer para evitarlo. La cantante de 26 años, que luchaba por seguir respirando, finalmente le habían quitado su vida sin piedad. El autor del hecho en pleno hospital dejó a todos en estado de shock. Médicos, enfermeras y pacientes quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. No hubo gritos ni forcejeos, solo el estruendo de disparos a quemarropa y la imagen de un hombre alejándose con calma, como si su tarea estuviera completa. Minutos después, las alarmas sonaron en todo Matamoros. La policía salió en busca del responsable y en las cercanías del puente internacional Puerta México reportaron un vehículo con placas de Texas, encendido y abandonado. En su interior había una escuadra calibre 380 sin huellas y nada más. Parecía que el culpable se había esfumado tan rápido como la vida de su víctima. Mientras tanto, la noticia sacudía a los medios de comunicación. El hecho no solo estremeció a sus seguidores, sino que generó preguntas inquietantes. ¿Por qué alguien se aseguró de terminar con su vida en un hospital cuando parecía fuera de peligro? ¿Qué sabía Zaida que resultaba tan incómodo? ¿Había sido su propia música culpable de su final? ¿O incluso podía tratarse de un crimen pasional? Lo cierto es que nadie lo esperaba, y el horror que provocó no solo destruyó a una familia, sino que tiñó nuevamente de rojo al regional mexicano. Alguien quería borrar su existencia de la forma más brutal posible. Pero, ¿quién? Y lo más importante, ¿por qué? Lejos de apagarse, el caso apenas comenzaba a arder. ¿Quién era Zaida? Zaida Aide Peña Arjona nació el 5 de marzo de 1981 en Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Creció en una ciudad donde la música regional mexicana formaba parte del aire mismo, sonando en cada esquina, en cada fiesta, en cada historia de amor y desamor que se cantaba con el corazón abierto. Desde niña, Zaida sintió una atracción irresistible hacia la música. No fue un talento heredado ni una tradición familiar estricta, pero sí una vocación que la llamaba. Su madre, Blanca Aide Arjona, una abogada y ministerio público en Matamoros, tenía otros planes para ella. Quería que su hija siguiera un camino más seguro, lejos de los reflectores y la incertidumbre del mundo artístico. Sin embargo, la pasión de Zaida fue más fuerte. A los 16 años finalmente le dijo que quería ser cantante, y mientras estudiaba el bachillerato, se incorporó a una agrupación amateur conocida como la Rondalla Femenina de Matamoros. No le era difícil destacar: una voz dulce, carisma, sus ojos verdes y su rubio cabello. Así fue como aprendió a cantar en público y perder el miedo. Su madre acabó por aceptar que esta era su vocación y dejó que estudiara canto y siguiera trabajando para llegar a ser intérprete. Tiempo después conoció a Lupe Esparza, el vocalista de Bronco, quien la apadrinó, y su vida dio un vuelco inesperado. En 1997 apareció su primer disco, llamado Enamorada, donde cantaba balada romántica y luego, siguiendo el consejo de Lupe Esparza, se unió a otros talentosos músicos del regional mexicano para crear la agrupación Zaida y los Culpables. Este género no era fácil, ella lo sabía.
Su madre también. Las letras comenzaron a tocar terrenos del narco y el contrabando, atrayendo a muchos seguidores entre los carteles, dando origen a las canciones del narcocorrido, que fueron tan populares en las voces de intérpretes como Chalino Sánchez y Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. Pero ella decidió mantenerse al margen. Sus canciones hablaban de amor y pérdida, como Lo amo a morir. Quiero morir y es un cuchillo que me corta las venas. La pena que yo siento y amor ilegal. Tuya seré aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal. Que se volvieron muy populares en México y le abrieron camino hacia el sur de los Estados Unidos. De a poco, su sueño se estaba haciendo realidad. Compartiendo escenario con otras grandes dentro del género del regional mexicano como Priscila, Alicia Villarreal y más tarde Jenny Rivera, fue haciéndose un nombre en el ambiente, dando muchas presentaciones. Entre 1998 y 2006, Zaida y Los Culpables grabaron 9 producciones discográficas, ganando muchos seguidores y un éxito que ni siquiera podrían haber imaginado. Para ella la música era más que un trabajo, era su refugio, su manera de contar historias que quizás no podía decir en voz alta. Aunque su carrera iba en ascenso, en entrevistas dejaba entrever que la vida en el escenario no siempre coincidía con la realidad fuera de él. Hablaba con nostalgia de amores imposibles, de sentimientos de soledad, de la lucha constante por encontrar su lugar en la industria. Lo que nadie imaginaba es que de allí, precisamente, surgiría una de las primeras hipótesis sobre los verdaderos motivos detrás de su final. El triángulo de la muerte. El amor, cuando es verdadero, puede ser refugio, pero también puede ser tormenta. Para Zaida, el amor parecía un terreno complejo, un laberinto de emociones en el que a veces se encontraba y otras se perdía. Su vida sentimental era un misterio para el público, pero en privado, su corazón tenía dueño. Se decía que Zaida vivía un romance clandestino. No era con un hombre, como la mayoría hubiera esperado, sino con una mujer. Un amor que por razones que solo ella conocía, mantenía en secreto. En el mundo de la música regional mexicana, donde la imagen de la mujer suele estar ligada a historias de desamor entre hombre y mujer, admitirlo podía significar un escándalo, o mucho peor, el fin de su carrera. Tal vez por eso ella nunca habló de su relación en entrevistas. Tampoco dejó rastros evidentes. Sin embargo, dicen que estaba enamorada de su íntima amiga Ana Berta, a quien le quitaron la vida en el Hotel Mónaco, y ese amor no era del tipo que podía exhibir sin consecuencias. Incluso trabajadores del hotel testificaron que las chicas ya se habían reunido ahí mismo en numerosas ocasiones. Pero la historia no terminaba ahí, porque en toda pasión oculta hay sombras, y en la de Zaida, la sombra tenía rostro, el ex novio de su amante. Dicen que él era un hombre de carácter fuerte, de esos que no soportan perder, un hombre que al enterarse de la verdad, sintió que su orgullo se había convertido en un puñal en el pecho. No solo era una traición amorosa, era una humillación, y algunos creen que fue entonces cuando nació la idea de la venganza. El hecho ocurrió con una precisión escalofriante. No fue algo impulsivo, no fue un robo, ni un ajuste de cuentas al azar. Alguien había decidido que ni Ana ni Zaida debían seguir con vida. Y cuando la primera bala no fue suficiente, cuando su cuerpo resistió, cuando la muerte no llegó en el motel, ese alguien se aseguró de terminar el trabajo en el hospital. Los medios de comunicación hicieron lo que mejor saben hacer, construir historias. Las teorías comenzaron a circular. Algunos aseguraban que el asesino fue el hombre despechado, incapaz de tolerar el engaño. Otros, en cambio, hablaban de algo mucho más siniestro. Zaida estaba en un mundo donde los negocios turbios a menudo se mezclaban con la música, donde los nombres equivocados, los amores prohibidos y las malas decisiones podían costar muy caro. ¿Qué había detrás del lamentablemente hecho?
¿Fue realmente el crimen pasional de un hombre cegado por los celos? ¿O había algo más que nunca salió a la luz? Lo único cierto es que la historia de Zaida terminó de la manera más brutal posible. Y quienes conocieron su secreto, aquellos que supieron del amor que marcó su vida, quizás también sepan quién decidió marcar su final. La teoría que nadie quiere contar. Cuando las primeras sirenas rompieron la madrugada de Matamoros, Blanca Aide Arjona se despertó con un mal presentimiento. Era una sensación que conocía bien, el mismo escalofrío que sentía antes de cada caso complicado en la Procuraduría de Justicia Estatal, donde llevaba 15 años como Ministerio Público. Pero aquella noche no era un caso más. Cuando abrió la puerta de su casa y vio la luz roja y azul de las patrullas reflejada en la fachada, su rostro se congeló. Conocía demasiado bien ese tipo de visitas, y lo que escuchó a continuación la destrozó. El comandante Arturo Cortés Solís apenas pudo pronunciar el nombre de Zaida antes de que Blanca se llevara las manos al rostro y comenzara a gritar. No tenía fuerzas para preguntar qué había pasado. No quería saberlo. El oficial intentó calmarla diciéndole que estaba con vida, pero Blanca sabía que estar viva no significaba estar a salvo. De camino al hospital, los recuerdos la golpearon. Siempre le había pedido a su hija que no cantara narcocorridos. La escena musical del regional mexicano estaba teñida de sangre, y aunque ella no era una artista controversial, el peligro siempre estaba ahí. Pero después de verla en aquel cuarto de terapia intensiva, rodeada de cables y monitores, supo que no podría preguntarle nada. A las 4 de la mañana fue escoltada de regreso a su casa sin imaginar que 2 horas después alguien cruzaría la puerta del hospital para asegurarse de que su hija no despertara nunca más. A pesar de los rumores inmediatos, Blanca siempre se negó a creer que se tratara de un hecho pasional. Incluso toda su familia negó que tuviera la orientación sexual que se decía. Sabía que lo sucedido a su hija tenía raíces más profundas, y el motivo no era Zaida, era ella. Durante 2 décadas en la Procuraduría Estatal, Blanca Aide Arjona había trabajado en el combate al crimen organizado. Muchos de los hombres que ella había enviado a prisión eran miembros del Cartel del Golfo. Conocía nombres, rutas, alianzas y traiciones. Y lo más peligroso, conocía sus secretos. Para ella, el final de la vida de Zaida era un mensaje, un castigo. Mientras tanto, el caso parecía volverse un laberinto sin salida. A lo largo de los años, muchas hipótesis se tejieron alrededor del hecho. Se habló del pleito pasional, de la orden del narcotráfico, hasta de alguien poderoso que quería callar a la cantante. Pero nada pudo probarse. Las investigaciones se enfriaron y nunca hubo detenidos. Solo un expediente guardado en un cajón polvoriento de la fiscalía. Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién terminó con la vida de Zaida? Y lo más importante, ¿por qué? Pero, ¿qué pasaría si ninguna de estas fuera la verdad completa? La primera teoría, un crimen pasional, era la más fácil de vender. Cuando el rumor salió a la luz, la historia cambió de tono. Un triángulo amoroso, un hombre engañado o un ataque impulsivo. Pero había un problema. El hecho no tenía nada de impulsivo. Quien disparó en el motel lo hizo con precisión, sin dejar testigos vivos. Y luego, al ver que seguía con vida, la remató dentro de un hospital burlando cualquier tipo de seguridad. No era un acto de ira, era un crimen con logística, un trabajo meticuloso casi profesional. Además, tanto el vehículo encontrado por la policía como el arma en su interior no tenían una sola huella dactilar. Era como si el autor del hecho hubiera planeado cada detalle para no dejar rastro, como si supiera cómo burlar a la justicia. Eso nos lleva a la segunda versión, el narcotráfico. Sin embargo, conforme pasaron los meses, esa rama de la investigación se estancó, y el tiempo hizo lo suyo. Lo sucedido a Zaida Peña se convirtió en un caso sin resolver.
El expediente sigue abierto pero sin movimiento, y las respuestas probablemente existen, pero parece que nadie está dispuesto a contarlas. Un silencio eterno. A pesar de su corta carrera, Zayda logró dejar una huella imborrable en la industria. Sus canciones, llenas de sentimiento y pasión, todavía resuenan en las voces de quienes la admiraban, y su estilo único, su forma emotiva de interpretar, lo convirtieron en una promesa que fue brutalmente silenciada antes de alcanzar su máximo esplendor. Cada año en Matamoros y otras partes de México, los fanáticos aún se reúnen para rendirle tributo. En redes sociales comparten fotos, canciones, pero su nombre quedó también ligado al miedo y al horror, como una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en el mundo del espectáculo, donde el éxito y la tragedia a veces van de la mano. Su madre Blanca jamás dejó de exigir justicia, convencida de que lo que le hicieron a su hija no fue solo algo pasional, sino parte de una oscura trama que nunca se esclareció por completo. Las autoridades, en cambio, parecen haber dejado el caso en el olvido, con testigos cuyos silencios pesan más que sus palabras. Aún así, su música sigue viva. Algunos dicen que Zayda Peña nunca morirá del todo, porque algunas voces no pueden ser calladas, ni siquiera por el final de sus días. De esta manera llegamos al final del video. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en un caso real más.